Hola, muy buenos días a todos. Muy buenos días a todas las personas que nos están escuchando por Radio Valentina, 104.5 FM Nacimiento, que nos están viendo por la página de Facebook. El día de hoy comenzamos nuestro programa número 13 de Voces Ciudadanas. Me encuentro con los panelistas Gonzalo Flores, sociólogo, con Catherine Oñate, también de la comuna de Nacimiento, licenciada en Derecho, y nuestro invitado, Carlos Mendoza, biólogo nacimentano. Muy buenos días, chicos. Buenos días. Buenos días, Ferdi, Catherine, Carlos, muchas gracias por aceptar la invitación también. Buenos días a todas las personas. Hola a todos. Hola, y quien les habla, Bernie Rebeco, profesora de Historia. Vamos a comenzar el programa realizando un resumen de la semana de los avances políticos que se han encontrado, sobre todo en materia de la Convención Constitucional. Vamos a recordar que durante esta semana 45 convencionales han solicitado que las personas que están detenidas, o presas, privadas de libertad y tienen sus derechos políticos puedan sufragar. Comenzamos la semana con esta noticia, que es un tema que no se había tratado anteriormente en otras elecciones, de que las personas privadas de libertad tuvieran la opción de ir a votar. Por otra parte, no sé si me escuchan bien, espero que sí. ¿Sí? Ya, por otra parte, la Comisión aprueba un mecanismo de normas de plebiscito dirimentes. Ambos tienen que ser rectificados en pleno. Y una iniciativa que comienza a través de la Convención Constitucional, que es respaldada por 7.000 firmas, donde debe ser discutida la Comisión de Participación Popular. Además de los plebiscitos dirimentes, la iniciativa indica que las consultas para que los ciudadanos puedan votar bajo las normas que no alcancen el 2/3 en el Pleno de la mayoría absoluta. Hay muchas cosas que hablar dentro de esta semana, porque hay una polémica con algunos convencionales, y se está haciendo un juicio por faltar a la ética, firmado por Elisa Loncón, y que va en contra de los convencionales de Teresa Marinovic, Ruth Hurtado, Arturo Zúñiga y Catherine Montealegre, donde esta lista es acusada por requerimientos de la ética. Y para los constitucionales constituyen a la violencia política. Así que tenemos mucho que hablar durante esta semana, porque sí se ha logrado avance en la Convención Constitucional, pero sin embargo los avances no van solos, también van acompañados de polémica. ¿Qué opina Gonzalo Flores respecto a esto? Hola, Bernie. Sí, mira, yo creo que algo que rescato esta semana es lo que sucedió a comienzo de semana con la opción de que las personas privadas de libertad puedan votar. Yo creo que en términos generales es algo que no se aborda normalmente y me parece importante que esté siendo pensado para proyectar. No conozco en profundidad el proyecto, pero ya me parece una buena señal sentarse a discutir sobre esto. Nuestro invitado, Carlos Mendoza, ¿qué opina sobre estos avances de la Convención Constitucional? Sí, bueno, también un poco eso, creo que siempre es importante y creo que son los tiempos de las conversaciones. Ya llegó el momento, la sociedad chilena ya no podía seguir extendiendo más diversos problemas que tenemos y el abordarlo dentro de un plano sano de conversación justa también es siempre un motivo interesante de escuchar cómo también van desarrollándose estos conflictos, ¿ya? Y cómo llegamos a una respuesta que finalmente también no dejan de ser personas que están siendo parte de una sociedad. Catherine Oñate, nuestra invitada panelista, ¿qué opinas sobre esto? Es cierto, ya vemos que la convención va tomando forma. De a poco se han ido definiendo algunos de los temas más importantes porque, claro, es cierto, como cualquier iniciativa nueva es complejo iniciar con todo armado y preparado. Ya se ve, se aprobó el reglamento también, han habido avances y eso es lo importante. Sí, y a materia de panorama electoral, vamos a hablar durante la semana que existe una polémica con los candidatos. Ya los candidatos están siendo aprobados por el CERVEL, pero no todos han tenido la dicha de ser aprobados por algunas polémicas de firmas o de patrocinios, sobre todo la campaña de don Diego Ancalao.
¿Alguna opinión respecto a esto? Bueno, sigo yo. Bueno, yo creo que Bien interesante eso. ¿Cuántos siguen en carrera? Tenemos 7 hasta el momento, eran 9, hay 2 menos ya, los insignias encalados, invitados que tuvimos acá en el programa anterior, ¿cierto? Yo creo que ahí la polémica también tiene que ver con algo mucho, al parecer hay algo más allá de solo las firmas con Ancalado, con la notaría, hay también una polémica a propósito del Banco de SI también, que aparecen unos documentos firmados por el mismo notario, entonces creo que ahí hay algo que todavía se tiene que saber. Y en relación a los candidatos, yo creo que hay una amplia gama de sectores. Yo creo que eso es bueno finalmente, porque nadie podría decir, a mí no me representan, quizás a ninguno de nosotros nos representa uno en particular, pero hay ideas ahí y lo importante es que se pueda debatir con altura de miras. Tenemos desde la derecha más extrema de CAS hasta la izquierda más extrema que el profe Artea, entonces, y ahí un variopinto número de personas que están, que quieren ser candidatos. Más allá de eso, también el que salga o la que salga tiene un tremendo desafío, que es terminar de buena manera este proceso constituyente. Hay un poder paralelo quizás que va a estar, y lo importante es que tengamos la gobernabilidad necesaria también para que este proyecto pueda terminar de una buena manera. Claro. Sí, y también, bueno, la pega de notario es tan buena que hasta después de muertos siguen trabajando, imagínense. pero sí es interesante esto. Los candidatos representan también el ejercicio de la democracia, o sea, es representativo de distintos grupos también. O sea, yo creo que eso también es un avance y también en la justa medida de la representación de lo heterogénea que es la sociedad chilena. O sea, este país es tan largo, estamos tan condicionados por diferentes aspectos en las distintas áreas y cuencas de desarrollos que tiene este país, que igual encontrar candidatos de distintas índoles ahí igual es interesante, es un bonito ejercicio. Yo creo que estamos viviendo un momento muy lindo como sociedad y como crecimiento en lo particular de cada uno de los grupos ya que se representan acá. ¿Ya? Sí, también recordar que los procesos electorales todavía están en proceso, entonces las personas que han sido rechazadas con sus candidaturas tienen un tiempo de apelación, así que todavía no está todo dicho. Durante esta semana se van a ver los avances y realmente qué es lo que pasa sobre todo con esta firma o patrocinio ante un notario fallecido. Pero todo puede cambiar durante la semana porque ellos tienen el derecho de apelar. Y en esa apelación, el CERVEL nuevamente revisa las candidaturas y puede darle un plazo. Y quién sabe, en una de esas candidaturas, tarde o temprano, pueden ir en representación de sus partidos. Pero sería complejo en este caso. La apelación tiene que ser siempre por motivos fundados y dignos de analizar. En este caso sería medio complejo que dijeran no estaba muerto el notario. Va a ser muy complejo, pero yo creo que en temas de abogado algo pueden ahí jugar sus roles. Ir a revivir al notario, no sé, algo pueden hacer. Pero hoy vamos a hablar sobre crisis medioambiental en nuestro capítulo número 13. De esta forma, le doy inicio a Gonzalo Flores, nuestro sociólogo, para que presente a nuestro gran invitado. Sí, bien. Gracias, Carlos, primero por venir. Hoy día está con nosotros Carlos Mendoza Martínez, biólogo, ¿cierto? En gestión de recursos naturales, también con varios posgrados también, ahí algunos terminados, otros en proceso. Siempre vinculado a temas de conservación, de clima, ¿cierto? Hoy día director ejecutivo de la Fundación CREN. No sé si lo pronuncio bien, Carlos, pero... Sí, perfecto, es CREN. En Aysén, ¿cierto? Nos acompaña desde Aysén. Hoy día estamos en enlace en 3 ciudades distintas transmitiendo este programa. Así que nada, mira, darte la bienvenida, Carlos, y contextualizar. Nosotros hoy día queríamos hablar de crisis medioambiental, por eso te invitamos. También tenemos otro invitado más adelante. A propósito de los distintos informes que han aparecido. En mayo ya nos alertaban que decían Chile, el segundo país de Sudamérica, además segundo año consecutivo, en agotar sus recursos renovables. Apareció también el otro informe de cambio climático, ¿cierto? El IPCC, donde se señala además que
la crisis está llegando a niveles ya muy altos dentro de la historia, ¿cierto? Donde la temperatura de la Tierra está aumentando aceleradamente, y toda esta crisis climática que nosotros veíamos tan lejana, quizás en algún momento cuando éramos más chicos, hoy día ya no es una crisis futura, sino una crisis actual. Y además es una crisis transversal. Si bien las personas más pobres, con menos recursos, ¿cierto?, son mucho más afectadas, pero no quiere decir que no afecte a otras personas. Antes contaminaba el norte, donde estaba la gran industria, y sufríamos las consecuencias nosotros en el hemisferio sur. Hoy día esa crisis climática también ha llegado al hemisferio norte, lo podemos ver en las noticias, las constantes lluvias, donde no había tanta lluvia, ola de calor, como hemos tenido en Chile, la sequía, por ejemplo, la crisis hídrica, y de todo eso queremos conversar con nuestro invitado hoy día. Así que dejo la palabra acá a las panelistas, a Katy, para partir a dialogar con Carlos. Bueno, yo quiero decir algo. Muchas gracias por la invitación. Siempre feliz de participar en este tipo de instancias. Por supuesto, estoy hoy día más lejos de nacimiento, pero tengo mi familia allá, entonces paso también tiempo en la ciudad. Entonces, igual, uno tiene un cariño, yo soy nacido y criado allá, entonces, por supuesto, tengo un espacio en el corazón bien grande ahí. Y claro, el tema que nos convoca es, por supuesto, es una situación bastante compleja de la que estamos viviendo hoy día como sociedad, ya desde la mirada desde el antropoceno como seres humanos que hemos ido modificando estos ecosistemas, pero también hay que ver esa mirada de cómo los efectos cómo estos efectos también están expresándose directamente en los ecosistemas. Y no hay que olvidarse que los ecosistemas son los que sustentan la vida. Aquí no hay generaciones espontáneas entre que las comunidades humanas viven solas y apartadas y súper urbanizadas como lo que queremos ver. O sea, aquí hay una conexión directamente vinculada a los ciclos naturales de la Tierra. Entonces, lo que hemos hecho hoy día, y lamentablemente, un poco para abrir el tema, las características que tiene este informe del IPCC, que ya sabíamos por los informes anteriores, es la irreversibilidad de lo que ocurre. O sea, no hay una vuelta atrás en muchos aspectos. Hay caminos, por supuesto, y eso es lo importante. ¿Ya? Tenemos un camino, quiero creer que sí existen. Trabajo en una fundación que nos planteamos estos desafíos para poder avanzar para construir un país, un planeta mejor, pero radica justamente en lo que estamos viviendo hoy día, pues. Crisis ambiental, crisis sanitaria, crisis sociales, muchas crisis conjugadas, pero transversal a todo esto, la crisis del clima es la que nos alberga a todos, y estamos todos dentro de este mismo barco que esperemos que no naufrague, porque o sea, la Tierra va a seguir viviendo y va a seguir girando, y los ecosistemas se van a recuperar. El impacto en el ser humano es lo radical hoy en día. Bueno, no sé, por ejemplo, lo que hoy día vemos, y un poco lo que buscamos apostar es llegar a la carbon neutralidad para el 2050. Pero para llegar a eso, para poder tener un ser carbono emisores cero, necesitamos tomar medidas hoy para tener estos cambios. Cuando digo que hay un camino, sí hay, pero hoy día, no mañana. Ya ese es el punto. Es bien radical esto, ¿eh? Yo creo que por harto tiempo nos hicimos los locos, éramos como un país chico, siempre apostamos mucho porque vamos a desarrollar el desarrollo. Entonces, ¿cómo desacoplamos la curva de desarrollo con la curva de emisiones? ¿Cierto? Esa es como la gran pregunta. Y hay países que ya lo lograron, por supuesto, son países más grandes, hay una dinámica también distinta en cuanto a las sociedades. Pero sí, yo creo que hoy día hay un tema para nosotros como país, que estamos justamente en esta conversación constituyente. Hay un proceso, ya. Hoy día las partes están sentadas para conversar. Y yo creo que necesariamente esta constitución debe tomarle el peso real a lo que influye el tema ambiental, al tema de la crisis climática, y sumarlo dentro. O sea, Parece que nuestro invitado se cayó con ¿me la conexión. Sí. Sí. Esas cosas pueden pasar. Estamos con el invitado directamente desde Puerto Aysén. Gonzalo se encuentra en Santiago, nosotras acá en Nacimiento. Recordar también que el tema de hoy es crisis medioambiental, por lo tanto tenemos 2 invitados para conversar sobre estos temas. El programa se está escuchando por Facebook,
por Radio Valentina FM 104, por el canal de YouTube, por la radio. Y respecto a lo que señalaba nuestro invitado Carlos Mendoza, mientras regresa, es muy importante tratar el tema medioambiental porque es algo que los afecta a todos, independiente de la condición socioeconómica, independiente del lugar en el que las personas se encuentren. Cuando hablamos por ejemplo, del informe del IPCC, estamos hablando de un cambio climático que no afecta solamente a un sector de Chile, sino que a todo el país. Problemas con el agua, problemas con la flora y la fauna, problemas con enfermedades. Entonces, no estamos solamente diciendo, no, es que a mí no me va a afectar este tema, es que a mí no me interesa saber. Somos seres humanos que estamos dentro de un mundo y dentro de este mundo dependemos de los cambios climáticos y nosotros podemos tomar medidas, sí, quizás no eliminarlo del 100%, pero sí podemos tomar acciones, cosas tan básicas como el tema de la basura, algo tan básico. Cuidar donde nosotros botamos nuestra basura, algo que es pequeño y que puede decir en qué va a afectar esto el día de mañana. Aportar con el reciclaje. Pero sí, son pequeños que podemos generar un cambio de conciencia y mejorar esto, ayudar con un granito de arena. Gonzalo, disculpa. Sí, recordar, Bernie, que esta crisis también ha venido con una aceleración profunda en los últimos años. Si bien nosotros siempre hablábamos veníamos escuchando el tema del cambio climático de manera constante, incluso algunos ya en los colegios se empezaba a hablar, para muchos todavía esto era casi un mito, como que los recursos siempre iban a estar ahí disponibles para el hombre. Pero a propósito de la intervención humana, ¿cierto? Esto se ha acelerado en los últimos años y como decía Carlos, estamos en un punto ya de no retorno, donde la crisis ya está encima. Nosotros lo vemos hoy día en nuestro país, tenemos comunas que no tienen agua, nosotros mismos en nuestra comuna tenemos un déficit hídrico profundo, donde hay personas de nuestra comuna que el agua tiene que llegar por camiones de aljibe. ¿Cuándo se iba a imaginar eso? El nacimiento rodeado de ríos, con vertientes, donde no era difícil que un campesino pudiera tener un pozo de agua. Hoy día eso no es posible. Y además, por otro lado, la constitución hoy día actual, si bien el agua es un derecho humano, ¿cierto? Está el 2010 se consideró un derecho humano, y es prioritario, no tenemos hoy día ningún mecanismo para que esto sea, o el Estado no tiene ningún mecanismo para que esto sea exigible para todas las personas. Por lo tanto, a propósito de lo que señalaba Carlos, la nueva Constitución, y a propósito de que siempre hablamos de esta nueva Constitución, es importante que el agua pase, un paso adelante sería que el agua pase de ser un bien de uso privado a un bien de uso público, para que se garantice el agua para toda la población, algo tan vital, algo que nosotros decíamos, oye, nosotros Chile somos privilegiados porque tenemos reservas de agua naturales. Bueno, esas reservas se están acabando. Hay lugares de Chile donde la desertificación ha ido aumentando. O sea, las temperaturas que vamos a tener este verano lo más probable es que sean históricas. Entonces, hay una crisis profunda que nos afecta a todos y, por supuesto, a las personas más pobres, a las personas más excluidas, la afecta mucho más. ¿Aló? Hola. Ahí está. Perdón, estoy siendo parte del problema de esta crisis climática. Hay una situación de viento acá en Aysén extremadamente fuerte, entonces las conexiones no son muy estables. Lo siento. Sí, Katy, ahí quizás alguna pregunta, Carlos, para seguir con el diálogo, para retomar lo que veníamos conversando. Sí, claro, recordar, sobre todo destacar un poco lo que estaba diciendo Carlos antes, que no debemos olvidar que somos parte de un ecosistema. De repente como que no caemos en cuenta que somos todos parte de este mismo medio, estamos dentro de esta vida globalizada y urbanizada, y se nos olvida un poco la naturaleza, nuestro medio y el territorio en el cual habitamos. Y en particular en comunas como la nuestra, que estamos insertos en este paisaje, como dice Gonzalo, lleno de ríos, lleno de bosques, distinto a lo que pasa en otras ciudades más grandes de repente. Y en ese sentido,
considerando lo bueno y lo malo que tiene nuestro lindo territorio, ¿qué visualizas tú, Carlos, como los principales eventos o problemas ambientales que tenemos nosotros acá? Las potencialidades, los problemas. Sí, mira, dentro de la comuna o de lo que uno conoce, yo creo que todos somos muy sensibles. Nacimiento tiene algo muy particular que tiene relación con el entorno en el que se encuentra. Está en un contrafuerte de la cordillera de la Costa, ¿cierto? La cordillera Nahuelbuta, más antigua que la cordillera de los Andes, con todas las particularidades propias de ese ecosistema. O sea, ahí antes de la llegada de la industria forestal, ¿cierto? Y que compraron los grandes paños, habían distintos pequeños fundos, ¿cierto? O pequeñas áreas que establecían pequeñas cuencas de irrigación y dentro de una de ellas es, por ejemplo, el río Taboleo. Entiendo que tiene distintos nombres en distintas secciones del río, ¿cierto? En la medida que va subiendo hacia la cordillera, pero tomemos el continuo del río hasta que se conecta con el Biobío abajo, ¿cierto? Yo siempre he pensado que un bonito proyecto de restauración ecológica podría ser restaurar el río, pero restaurar el río en los bosques ribereños del río, que son justamente las franjas fiscales desde las mayores inundaciones hacia arriba, ¿cierto? Poder establecer toda esta franja. Hoy día la gente parcela, compra y dice, ya, voy a limpiar el campo, y cortan todo, ¿cierto? Y arrasan con todo. Entonces, un poco es retomar un poco ese ecosistema independiente. Yo no digo que la gente no deba participar en esto, yo creo que tiene que ser parte, tiene que ser un trabajo con la comunidad, entre los pequeños propietarios, los grandes propietarios que quedan en torno a la ribera del río, y ahí poder establecer una restauración de todo este ecosistema. ¿Por qué? Cuando tú restauras un ecosistema tan delicado como un río, la particularidad de este río, imagínense, tiene alta pendiente, tiene una alta pluviometría en la parte alta, justamente por el agua que precipita de los procesos que vienen del océano, que queda en la parte alta, y luego se va por el río. Pero son ríos que tienen, no sé si ustedes recuerdan, son ríos de arena rubia, algo completamente distinto a lo que uno puede encontrar de otros tipos de ríos que son de origen volcánico, que tienen clastos o rocas grandes. Acá no, acá hay toda una dinámica natural en torno a esto. Entonces, un potencial de restauración y cómo poder trabajar y cooperar en tanto con la comunidad como también hacer un aporte al ecosistema, es mantener estos espacios, ¿ya? Y esto yo no creo que sea un trabajo único y exclusivo de la comunidad. Yo creo que acá tienen que trabajar todos. Acá hay que invitar al municipio y también a las empresas, porque si las forestales son dueñas de la mitad del territorio para arriba, entonces aquí hay que trabajar en conjunto por restaurar estos espacios. Y de verdad, yo no sé, ¿quién no aprendió a nadar en el río Taboleo? Sí, aquí me llama mucho la atención algo que tú has mencionado recién, el tema de las empresas, porque Nacimiento está lleno de bosques que son producto de las empresas, y viene un tema de los problemas de la contaminación tanto del aire y la contaminación del agua, que se ha generado a lo largo de los años, como estrategia, porque aquí hay que avalar el desarrollo sostenible. Prácticamente el tema medioambiental, la parte social, la parte económica, para ver un consenso. No se puede llegar y decir, por ejemplo, no, que se cierre la planta porque da mucho trabajo a personas. Por otra parte, los campos están quedándose sin agua en algunos lugares por el tema de la plantación de eucaliptus. Entonces, le pregunto a nuestro invitado, Carlos Mendoza, ¿qué estrategias propones tú para abordar estos problemas de contaminación del aire y del agua? Algo que genere una equidad, digamos, o una conformidad, entre comillas, digamos, entre el ambiente, digamos, entre lo medioambiental, lo social y lo económico, porque Nacimiento se está caracterizando por tener alto índice de contaminación. ¿Qué propones tú, Carlos Mendoza, invitado, por favor, sobre estrategias, sobre ¿Qué propongo? Sí. Para solucionar. Sí, bueno, ¿cómo abordamos los temas? Yo creo que eso, bueno, también hay parte de los compromisos, una sociedad, yo creo que hay una sociedad civil bien organizada, el Nacimiento de hartas organizaciones que están trabajando, ¿ya cierto? Entonces eso ya también te da un pulso de hacia dónde hay que movilizar. Por supuesto, aquí hay que ser parte dentro de todas las autoridades y los compromisos que las empresas asumen. Pues son compromisos reales de cambio, o sea, compromisos de cómo vamos a abordar el tema. Es necesario también profundizar en los datos, cuáles son los detalles. De repente igual ocurre que hay muchas sensaciones de que hay cosas que están pasando, pero no sabemos realmente y no hemos cuantificado el impacto de eso, ¿ya? Entonces también creo que una forma de abordar siempre estos temas es
desplegar a científicos, investigadores que tomen la posta de poder sacar datos, ver gráficos y poder tomar decisiones. O sea, poder llegar a los stakeholders específicos de la comuna, ¿cierto? Y a nivel regional para poder cambiar ciertas cosas. O sea, por ejemplo, yo creo que un tema que es bien interesante de hablar con el próximo invitado que tienen, que es el tema de la pobreza energética del sur de Chile. O sea, tú sales de Rancagua al sur y empieza a humear todo. Y la pobreza energética pasa porque hoy día el método de calefacción, por ejemplo, del sur de Chile es seguir quemando palos. Lo mismo que se hacía en los tiempos de las cavernas. O sea, seguimos calentándonos a través de quemar leña. Pero hoy día la leña, la matriz cambió, pasamos de quemar nativo, ahora se está quemando el pino y el eucalipto. Y el aromo. Entonces, ahí hay que tomar iniciativas. Hay que abordar esos temas. O sea, ¿cómo solucionamos la pobreza energética del sur de Chile hoy día? Porque la pobreza energética genera enfermedades, genera un montón de problemas sociales, pero a la vez te hace los lugares. Entonces, si no tienes acceso a buena energía, a energía renovable, ¿cierto? Que puedan llegar a apoyar el desarrollo de las comunidades, también siguen siendo todos más pobres. Y bueno, Gonzalo puede hablar también más de eso. Yo creo que hay un tema ahí, ¿cachai? O sea, tenemos que abordarlo, tenemos que sentarnos a conversar. Muchas gracias, Carlos. Ahora voy a dar pase a Katy para que presente a nuestro próximo invitado. Ahí, no sé si Ricardo ya nos puede ayudar para que pueda entrar. Katy, te dejo la palabra. Gracias, Gonzalo. Ahora le damos la bienvenida a nuestro nuevo invitado, don Marcelo Mena Carrasco. Él es ingeniero civil bioquímico, entiendo, de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Fue ministro de Medio Ambiente en el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet y actualmente es el director del Centro de Acción Climática de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, entre otras participaciones en otros organismos. Bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros, don Marcelo. Hola, ¿cómo estamos, Carlos, Catherine, Gonzalo? Hola, Marcelo. Muchas gracias por la invitación. Hola. Hola, Marcelo, muchas gracias. Bueno, este es el programa Voces Ciudadanas de Nacimiento, de la Comuna de Nacimiento, de la octava región, y estamos dialogando en relación al cambio climático. Eso es la temática hoy día, y en ese sentido quisiéramos saber también la opinión que tú tienes como experto, digamos, en el área, no solo como técnico, sino también vinculado también a temas políticos, a propósito de los informes que señalan la crisis, digamos, no solo mundial, sino también local, a propósito del aumento de la temperatura, a propósito de la escasez hídrica. Entonces, nos gustaría también poder dialogar en relación a eso. Bueno, claramente es una amenaza estructural para todo nuestro estilo de vida, nuestra forma de poder llevar a cabo nuestras actividades, y lamentablemente, si seguimos el mismo curso, vamos a entregar a las futuras generaciones un clima invivible, donde vamos a perder casi un cuarto de nuestra economía. En el fondo, la escasez hídrica, el tema de las marejadas, desastres naturales, son cosas que van sumando daño y están causándonos que tengamos que constantemente empezar a reconstruir. En casos como el Caribe, hay países que están endeudados por sobre el 200% de su PIB. ¿Por qué? Porque siempre tienen que reconstruir, porque pueden perder el 100% de toda su infraestructura en un huracán. Y Chile ha estado cada vez más aumentando eso. El año 2019 fue el país que más, el octavo país que más perdió como porcentaje de su economía por cambio climático. Entonces tenemos que empezar a tomar esto mucho más en serio y no dejar esto como una promesa al futuro, sino que con acciones concretas hoy día. En este sentido, ¿cómo visualiza usted el panorama chileno? ¿Cómo ve las propuestas actuales de los candidatos presidenciales, por ejemplo? ¿Y cómo ve el panorama actual? Mira, yo creo que con un disclosure, que yo soy uno de los jefes programáticos de Yasna Proboste junto con Macarena Lobo, siempre mantengo una discusión honesta con respecto a esto, porque al fin y al cabo uno es ambientalista desde siempre y no ha cambiado esa posición. Yo vi que hay mucho mayor profundidad en las propuestas de Gabriel Boric y de Yasna Proboste, y anteriormente Paula Narváez, de lo que hoy día Sebastián Sichel y José Antonio Kast, en el sentido de que hay mucha mayor profundización con respecto a lo que se ve como un modelo de desarrollo, porque se entiende que hay un modelo de desarrollo que es finito en sus alcances, si es que estamos basándolo en cosas que se están agotando. Por ejemplo, si la agricultura depende del agua,
y el agua está escaseando, está claramente limitada la actividad económica agrícola y por tanto tenemos que cambiar ese paradigma hacia una agricultura regenerativa, mucho más colectiva, mucho más cooperativa, menos individualista. El tema de la energía, tenemos que apuntar a una matriz 100% renovable y en ese contexto, tanto en las candidaturas de Gabriel como de Yasna apuntan a una mayor profundización del uso de energía limpia. Y finalmente, pensar cómo hacemos las cosas diariamente, cómo tomamos las decisiones en forma más descentralizada. Vimos cómo se aprobó Dominga y con la misma gobernadora regional electa con la plataforma anti-Dominga, mirando por el Zoom, con poca decisión territorial. Y tenemos que empezar a cambiar esa forma, porque en la práctica, si hay algo que está cuestionado del modelo económico actual, es que las decisiones se hacen de Santiago, con costos para las regiones y con pocos beneficios para las regiones, y eso tenemos que revertir. En primer lugar, le quiero dar las gracias por estar en nuestro programa y quería plantearle una pregunta. ¿Qué desafíos considera usted como problemas medioambientales actuales que debe tratar el Estado chileno de forma inmediata? La calidad de aire es número uno. Sí, calidad de aire es número uno, pero absolutamente. Porque al año mueren más de 4.000 personas por contaminación atmosférica en Chile y son millones de las consultas de urgencia por enfermedades respiratorias las que se dan. Incluso en comunas como Nacimiento, en donde hay un nivel alto de contaminación que se está dando. Y la verdad es que nos ha costado mucho entender que el problema de la contaminación también es un problema de inequidad y de pobreza energética, ¿cierto? Tenemos que abordarlo con mucha urgencia, porque cuando termina el invierno no queremos acordarnos de él, no queremos acordarnos de la contaminación ni del frío. Pero la verdad es que mal uso de la calefacción, que afecta fundamentalmente a mujeres que están expuestas mayormente a la contaminación por razones de sesgos de género, también causa deforestación. No tenemos claridad de cuál es el origen de la leña que utilizamos y causa un problema de contaminación que es amplio, que afecta a muchas personas y que deja que en promedio cada chileno pierda más o menos 2 días de trabajo por contaminación atmosférica. Entonces, estamos hablando de que es un problema estructural que tenemos que enfrentar. 40% de los cánceres del pulmón, 1/3 de las enfermedades cardiovasculares se deben a la contaminación, a las muertes por ese tipo de afección. Y tenemos que empezar a enfrentarlo con mucho mayor fuerza y eso tiene que ver con dejar de pensar esto como un problema ambiental, sino que un problema de justicia social, fundamentalmente centrado en la pobreza energética. Sí, Marcelo, justamente abordando ese tema, un poco de la justicia social, ambiental, ¿qué piensa o cómo va Yasna Proboste como candidata en el tema de firmar el acuerdo de Escazú? ¿Hay una iniciativa ahí de hacerse parte? Sí, es divertido porque mucha gente que hoy día habla de Escazú, habla de Escazú, pero nunca los vimos siguiendo las negociaciones cuando estábamos haciéndolo. Y nosotros me tocó estar en Escazú representando al gobierno de Chile en marzo de 2018. Entonces, es como decir, no sé, pues si yo, es obvio, es como reconocer un hijo que uno pudo participar en contribuir a hacer, ¿no es cierto? Para nosotros el acuerdo de Escazú es fundamental y hay que ampliarlo, digamos, en cuanto a lo que es localmente, porque acá lo que dice el presidente Piñera es que se cumple todo. Hay participación ciudadana, hay acceso a justicia ambiental, hay transparencia en la información, pero nos damos cuenta que no están así. Estos inviernos, por ejemplo, en Nacimiento, hay niveles de contaminación altísimos y la autoridad local les dice lo que está pasando, no hay transparencia. 87% de los chilenos creen que la participación ciudadana en temas ambientales es insuficiente, una encuesta que sacamos como PUCB. Por lo tanto, queda mucho que hacer. Tenemos acceso a justicia ambiental, si es que no sabemos qué pedir, entonces apoyar a las comunidades locales para que puedan hacerse parte de los procesos de participación. También es importante tener un defensor ambiental, una defensoría ambiental que permita, de la misma forma que la Defensoría de la Niñez, ayudar a las causas para que la gente esté protegida por el Estado frente a los embates muchas veces de la contaminación. Y por cierto, cuando piensas esto en participación, esto tiene que ser en otras cosas también. Mucho mayor participación en los servicios locales en cuanto a la calidad de la educación, mucho mayor transparencia, con transparencia de lo que significa transmitir lo que son los consejos de ministros en las reuniones de lobby, para que la gente nunca tenga la duda de lo que está hablando la autoridad con quienes quieren incidir en lo que hace. Entonces yo creo que es mucho más allá de Escazú, que son cosas básicas,
Esto está el pilar, yo creo que lo bonito del proceso constituyente con una comisión de democracia ambiental es que también Escazú y sus valores van a estar reflejados en la Constitución. Y a propósito de eso, por ejemplo, perdón, sí. en ese mismo sentido, de la participación ciudadana, pasa mucho acá en esta zona, que se aprueban proyectos muy grandes y se dice, claro, se cumple con la norma, se hacen los periodos de participación ciudadana que la ley establece, pero uno sabe que en la práctica eso significa notificar a los presidentes de las juntas de vecinos y algunas organizaciones funcionales, hacer una reunión a puerta cerrada y la comunidad, la gente normal, no tiene idea de en qué consisten estos proyectos. Ha pasado acá en Nacimiento con algunos proyectos, está pasando ahora en Renaico, Mulché en Los Ángeles con los parques eólicos, donde vemos que grandes empresas emplazan proyectos grandes dividiéndolos, lo que entiendo que se llama fraccionamiento de los proyectos. ¿Qué opinión le merece eso? ¿Qué propuestas podrían hacerse, además de para mejorar esta participación de la comunidad, para evitar estas triquiñuelas que usan las empresas de repente para fraccionar sus proyectos que tienen unos impactos enormes? Sí, y justamente las primeras veces que hicimos persecución al fraccionamiento fue en la octava región, cuando empezamos a denunciar como Subsecretaría de Medio Ambiente el fraccionamiento del proyecto del Pelícano con respecto a lo que eran las salmoneras en la costa que se querían poner en creo que era Coraripe o una de esas comunas de la octava región en particular. Entonces ahí perseguimos eso y importaba que hiciéramos y diéramos esa señal. La participación tiene que ser mucho más temprana. Punto uno, eso es un compromiso. Tiene que darse mucho antes que hayan hechos consumados. La gente tiene que tener la capacidad de poder incidir antes de que se decida todo, porque en la práctica tú cuando entras con un proyecto hecho, el sistema de evaluación de impacto ambiental está obligado a evaluar lo que está, y no hay modificaciones que se pueden hacer en el emplazamiento, y no se pueden dilucidar los grandes problemas estructurales que causa el proyecto con la gente. Lo otro es permitir y financiar que las comunidades se informen independientemente, para que no sea una cosa tan poco democrática. Y también tenemos que mejorar las instancias de aviso. Porque yo me acuerdo, y lo ocupo como un chiste, pero me acuerdo que era como que una participación ciudadana termoeléctrica con Barbalá, que terminó siendo muy odiada por la comunidad, y era como el día de la Pascua, a las 9 de la mañana, como 30 segundos, y con eso se cumplió. Y eso no es de buena fe, ¿no es cierto? Porque en la práctica yo te diría que yo he conocido que el mismo sector energético se opone muchas veces a la simplificación del sistema de evaluación de impacto ambiental que ha establecido este gobierno. Este gobierno quiso derogar los mínimos para poder entrar al sistema de evaluación de impacto ambiental. Y la misma gente Solar decía, no queremos eso, porque eso solamente nos va a invitar a la judicialización. Porque si tú no das instancias de poder resolver las dudas, simplemente la gente se va a ir al Poder Judicial. Entonces, el problema de legitimidad del sistema económico se resuelve con más instancias de diálogo y no menos. Este gobierno llegó con la gana de derogar el convenio OIT 169 para no tener consulta indígena, no ha querido firmar el acuerdo Escazú, ha insistido en limitar las participaciones ciudadanas. Eso solamente ha traído judicialización. Es el peor favor que le pueden hacer las comunidades y a las inversiones que también muchas veces son necesarias. Sí, gracias Marcelo. Y también quisiera, a propósito de lo que mencionaba anteriormente, vinculado a este proceso de nueva constitución, ¿cierto? Hoy día, por ejemplo, la constitución no garantiza el derecho al agua para todas las personas, siendo un derecho humano. ¿Cómo esta nueva constitución debiera recoger? ¿Qué temas debiese resguardar? ¿Cuáles son los principales temas que debieran estar garantizados en relación al cuidado del medio ambiente, en relación a la sustentabilidad de nuestro país? Sí, nosotros como Universidad Católica del Paraíso hemos estado trabajando con la misma arquitecta del Acuerdo Escazú, Constance Nalgach, quien es coordinadora del nuevo proceso que se llama Academia Constitución Verde, que es una coordinación entre el Centro de Derecho Ambiental de la Chile, la UDECONCE, la UDP, la UDD y la PUCB. Y estamos trabajando porque cada uno tiene sus atributos mejores. En temas de agua, por ejemplo, hay una gran profesora que se llama Verónica Delgado, que es de la UDECONCE, que ha tenido tremendas propuestas de cómo poder tener un texto que permita garantizar el derecho a acceso al agua. Segundo, el derecho a acceso a los ecosistemas al agua, que es prioritario también, porque en la práctica, cuando tú no sustentas los ecosistemas y empieza a degradarse el agua, se pierde mucho más agua, y por tanto, esto no lo dice ni Greenpeace ni Sara Larraín, esto lo dice la OCDE.
La OCDE dice tienen que priorizar el uso de ecológico, de sustentación de ecosistemas, de lo contrario termina siendo pan para hoy, hambre para mañana. El principio de equidad intergeneracional yo creo que es muy potente porque obliga a que tu prueba de carga, la carga de la prueba sea que lo que tú haces va a cuidar las futuras generaciones y eso tiene implicancias climáticas, pero también sustentación de los recursos naturales o incluso temas como las pensiones, en donde también tenemos que tener una preocupación de no gastar hoy día, ¿no es cierto?, para que tengan que pagar una deuda no solamente climática, sino que económica las futuras generaciones. Y también el tema de, por ejemplo, la lucha contra el cambio climático, la protección de la biodiversidad, vivir en un ambiente sano, y por cierto, la relación entre tener un Estado plurinacional y que tengamos una sociedad igualitaria de derechos, y también, finalmente, quizás lo más importante, que seamos más descentralizados. Porque la OCDE también indica de que nosotros tenemos poco gasto público, pero menos todavía para las regiones, y eso no contribuye a territorios resilientes que protegen el medio ambiente. He escuchado cada palabra y quiero mencionarle algo. Por ejemplo, cuando usted señala sobre el tema de la leña o de los problemas de invierno, eso es una responsabilidad ciudadana. Sin embargo, también nos encontramos con responsabilidades industriales, disculpe, te veía resfriada, responsabilidades industriales. En Nacimiento existe una gran planta que se llama CMPC, celulosa, y que abastece a gran parte del país y también fuera del país. Por otra parte, ¿usted considera cuál es la supervisión? Porque CMPC Nacimiento, voy a actualizar un poco, ha tenido muchos problemas dentro de la comuna, problemas que no solamente afectan el medio ambiente, sino que afectan la salud de las personas. Muchas personas de Nacimiento llegan a un punto de enfermedades, tanto en los pulmones, de cáncer, y la empresa tiene una gran responsabilidad. De acuerdo a las supervisiones que se realizan a las empresas, debería cambiar el mecanismo, debería ser más estricto, debería regularse aún más el tema de sustentabilidad que ofrecen las empresas, porque prácticamente yo leyendo el programa de sustentabilidad de la empresa CMPC encuentro que es maravilloso, encuentro que es lo más lindo que puede estar escrito, pero ser habitante de la comuna no veo nada de eso. Prácticamente veo ríos contaminados, llenos de eucalipto, en los campos ya no hay agua. Entonces, mi pregunta va para usted, don Marcelo Mena. ¿Cómo debería ser la supervisión de las empresas? ¿Debería cambiarse? Porque si seguimos con las mismas supervisiones anteriores, realmente van a existir más problemas y se van a levantar más movimientos en contra de las empresas. En Nacimiento hay un movimiento muy fuerte, que lo voy a mencionar, que es Limpiemos CMPC, que surge nada más para proteger la salud de los habitantes y cuidar el medio ambiente. Entonces, si no se regula o no se cambia el sistema de supervisión de las empresas, no solamente va a haber una culpa ciudadana por el tema de las estufas, también hay una responsabilidad industrial. ¿Cómo debería ser esta supervisión a futuro? Porque si seguimos igual, vamos a empeorar. Sí, hay un problema que hemos tenido desde el nacimiento de la Superintendencia de Medio Ambiente, porque en la práctica es tremendamente poderosa, ¿ya? Y a mí me tocó participar directamente en el cierre de, por ejemplo, una fundición de baterías de plomo en Tecnorec, en San Antonio. Está cerrado, efectivamente. Me tocó participar, o sea, bajo mi supervisión, el cierre de Pascualama. Por tanto, es una institución que funciona en serio. O sea, si tú incumples, funciona. El problema es que nace con una dotación muy pequeña. Nace con 90 funcionarios para todo Chile, de los cuales, cuando nosotros llegamos al gobierno, había solamente un allegado de fiscalizador por región que estaba dentro del servicio de evaluación ambiental, tenía un escritorio. Y terminamos y entregamos con una oficina por región, más o menos 3 a 4 personas por región, y eso existe, pero sigue siendo insuficiente, ¿cierto? Porque en la práctica, con 4 funcionarios de fiscalización para una región como la de usted, no se puede. Lo que hemos mejorado mucho es en el aspecto de medición de emisiones en tiempo real y el impuesto verde, ¿ya? Entonces, este impuesto verde en Nacimiento se cobra, pero no se gasta, ¿no es cierto? Hay un problema de equidad territorial. Una de las propuestas que hace la senadora Proboste tiene que ver con un fondo de recuperación ambiental con los mismos impuestos de carácter territorial. Tiene que haber una descentralización
de impuestos también, donde se recaudan, se gasten. Y eso permitiría, por ejemplo, financiar todos los recambios de calefactores. Imagínense lo que sería meterle 3, 4 millones de dólares al año de nacimiento en recambio de calefactores que a la ciudad soplá. Y las emisiones siguen bajando y hay que seguir subiéndole más el costo de esta contaminación también. Finalmente, pero yo creo que hay un problema de que ese mismo monitoreo continuo nos quedamos en el pasado con la norma de descarga industriales. Nosotros tratamos de mejorar la norma de descarga industriales y a cursos de agua, pero costó muchísimo y no se pudo avanzar. Porque también hay dificultades internas dentro de los mismos gobiernos, porque hay intereses, en este caso era una cuestión no tanto de la industria, sino que tenía que ver con que podía traer el alza de costos de tratamiento de agua en zonas que tendrían que empezar a tratar sus aguas cuando no lo hacen, como Valdivia, Puerto Aysén, Valparaíso, donde no hay necesariamente tratamiento de agua como lo conocen ustedes, que es más avanzado. Entonces, esas son las cosas que hay que avanzar con respecto a eso. Faltan más normas de olores, me imagino que no debe ser lo más agradable muchas veces el tema del mercaptano, que muchas veces se emite en el contexto de la pulpa y papel, ¿no es cierto? Así que todas esas cosas tenemos que mejorarlas, pero lo fundamental es aumentar la dotación de la Superintendencia de Medio Ambiente, porque de lo contrario, con 4 funcionarios no le da mucho miedo a nadie porque saben dónde están y Claro. esto se puede portar mal cuando no están. Bien. En la práctica es aumentar el número de fiscalizadores en terreno, ¿cierto? Sí. Es una discusión que yo he tenido con el subsecretario Barrows. A mí me encantaría que nosotros adoptáramos los fiscalizadores del Ministerio de Salud de carácter ambiental, porque el régimen de sanciones de medio ambiente es mucho más fuerte. Parte de 600.000 pesos y puede terminar en millones de dólares, y eso sí que les da miedo a las empresas. Claro que sí. Marcelo, dentro de esa dinámica también de las decisiones que ocurren en los territorios, bueno, la crisis hídrica, ya que tenemos esta mega sequía gigante en la zona central, qué sé yo, y también la demanda hídrica aumenta, la producción de alimentos también, ¿cierto? Se ha hablado mucho de un tema que es la carretera hídrica, ¿cierto? Que era poder tener agua hacia el norte desde... Y esa es una discusión que va a empezar a ocurrir, porque ya el tema está instalado, ¿cierto? Y hay propuestas internacionales y todo. ¿Qué piensas tú respecto a eso? ¿Qué piensas tú respecto a que el agua se pierda en el mar? Porque eso también es otro tema que nos han dicho y nos quieren instalar una nueva normalidad respecto a cómo funcionan los ecosistemas, porque aquí el papel aguanta todo, como decía antes Bernie. Y bueno, no sé, pues hay un tema ahí que, oye, ¿realmente el agua se pierde en el mar? O sea, la productividad del Golfo Arauco también no contribuirá algo el río Biobío con el agua dulce que llega. Y también juntando a eso, un tema sin el ánimo de polemizar contigo, pero el tema de los recambios calefactores también es interesante. Yo hoy día vivo en la región de Aysén, en Coyhaique, y bueno, un área ampliamente saturada, se ha hecho un programa, no tengo idea si es súper o no exitoso en términos al recambio de calefactores que ha ocurrido aquí en la región, pero hay quiebres de stock, no hay pellet, la gente ha pasado por un montón de inconvenientes y tiene hoy día el metro leña a casi 60.000 pesos, 55.000 pesos, imagínate. Son costos que las comunas pobres, pequeñas, que Coyhaique, Nacimientos, sur de Chile, pobreza energética. Entonces, hay una dinámica aquí en torno a estos temas que también esperamos que se aborden desde el territorio. O sea, la figura de los gobernadores regionales hoy día se apropian igual, podrían apropiarse esos temas. Pero ¿qué crees tú que podríamos ver hacia el futuro? Sí, el tema del agua, ahí te das cuenta lo ignorante que son estos tipos muchas veces, y además que también, después van a decir que no le damos garantía al sistema de evaluación de impacto ambiental con un proyecto tan obsceno y absurdo. Porque convengamos que este proyecto parte en Alto Biobío, donde la gente puede pasar por Ralco, ¿no es cierto? Quitarle agua a ellos, una consulta indígena nacional para poder ver todas las regiones que podían ser impactadas, y con algo que no tiene ningún sentido ecológico, ¿no es cierto? Puede que en California se hayan hecho estas inversiones de carreteras hídricas en el siglo XIX, ¿no es cierto? Y puede que entonces esas cosas volaban, pero hoy día no vuela. Yo creo que es absurdo y es una locura. Pero sí hay agua que se pierde en el mar, que es la agua servida, descargada sin tratamiento, que van directamente. Y ahí yo creo que tenemos mucho que hacer. Y 28% del agua de Chile se descarga sin tratamiento al mar o a los ríos, y eso tenemos que
podemos revertirlo en forma importante y eso tendría un beneficio ecológico también. De hecho, también uno si mira donde hubo brotes de algas, muchas veces la gente culpa la salmonicultura, pero, por ejemplo, el brote de algas en 2016 partió en el seno de Roncaví, donde Puerto Montt descarga su agua servida sin tratamiento. Entonces, no es tan blanco y negro, que son múltiples causas, pero detrás de todo está siempre el hombre. En recambio de calefactores, la diversificación es importante y yo creo que ahí fue una pega que el gobierno falló, en el sentido de que el tema del pellet, nosotros en 2014, cuando hicimos la primera alerta sanitaria, hubo escasez de pellet, pero nosotros nos reunimos con todos los fabricantes de pellet ese verano y al poco tiempo había mucho mayor cantidad de fábricas de pellet a nivel nacional y eso permitió surtir la ausencia. Y eso requiere trabajar y darles las señales para entender que va a haber una demanda mayor. Entonces fue bastante, lo que me contaron, Carlos, efectivamente que uno estaba, era como el racionamiento del pellet, ¿no es cierto? Ir a comprarlo a Coyhaique y pelearse por la bolsa, y eso bien absurdo. Yo creo, si me preguntan a mí, que la solución no va a ser ni una cosa en particular, sino va a ser una multiplicidad, pero yo creo que le tengo la respuesta en estas split inverter que tengo acá, un split inverter de aire acondicionado que es mucho más barato y es mucho más universal. Eso requiere una inversión mucho más fuerte en líneas de transmisión y en generación eléctrica, pero mucha de esa generación puede ser autogeneración eléctrica. Nosotros en el programa de Yasna hemos comprometido 50.000 recambios calefactores en vez de 10.000 actual, con 1 millón de techos solares, que va a significar que casi 1 de cada 4 hogares de Chile va a tener un techo que autogenere su consumo eléctrico, y en vez de tener que subsidiar la energía eléctrica, y cosa que termina desapareciendo y es poco, no es muy bueno, no es efectivo, tú subsidias un techo que crea empleo, que crea actividad económica y un subsidio permanente a la energía con ahorros de 200.000 pesos al año en muchas viviendas. Eso yo creo que es lo que hay que hacer. Calefactor solar eléctrico, panel solar para suplir el alza de consumo. Súper, sí. Otra pregunta, cortita. Con usted, cuando era ministro, perdón, logramos bajar la dominga. ¿Qué pasó ahora? Sí. ¿Qué pasó? Apareció la dominga de nuevo, revivió, es como un zombie. Sí, pero mira, es bien pírrica la victoria de ellos, es más bien una declaración de principio malo, de que no le importa el medio ambiente a este gobierno, pero en la práctica lo que yo tengo la esperanza de que nuestro rechazo hace 4 años se ratifique ante la Corte Suprema. Yo creo que lo que hizo el gobierno con este comisión de evaluación, que ignoró informes de CONAF y entre otros sectores, realmente fue una provocación a un poder del Estado que está dirimiendo sobre eso mismo. Entonces yo espero que se ratifique nuestro rechazo y ese proyecto quede sepultado para siempre. Es que, disculpen, aquí voy a lo que se mencionaba anteriormente, porque si bien las instancias para frenar un proyecto tiene que ser antes, se hace antes. Muchas protestas son antes de los proyectos, muchos reclamos ciudadanos son antes de los proyectos. Entonces, al final, todos estos reclamos se realizan marcha. Por ejemplo, aquí tenemos muy cerca el tema del río Renaico, donde la gente sale a protestar, sale a reclamar por esto, pero a la larga pareciera que todas estas demandas ciudadanas no son escuchadas, porque si bien se dice, no, es que se tiene que reclamar antes que el proyecto está, ese reclamo antes, ¿quién lo escucha? ¿Quién lo avala? Porque a la larga se hace bajo puertas cerradas, se aprueba un proyecto que tarde o temprano no está cumpliendo con el ecosistema y se pierde flora y fauna de los lugares. Y lamentablemente Chile se ha caracterizado a lo largo de los años por aprobar proyectos que van en beneficio económico, pero no a beneficio medioambiental. Entonces el tema de sustentabilidad queda solamente bonito en los libros escritos, porque la sustentabilidad tiene 3 factores y no 2, ni no 1. Entonces ese es el tema en Chile. Sí, el sistema de evaluación de impacto ambiental, mira, el problema que tiene es que ese proyecto en particular, es que se intentó forzar la mano. El sistema nuevo, con reglamento nuevo, si tú no tienes información relevante y esencial, te tiran para afuera el tiro. Entonces miran ahí y dicen, está esta información, para afuera. Vuelva cuando esté bueno. En cambio, este es como el mal alumno que viene con la tarea media
y después dice, pero ¿qué puedo meter esta obra? Oye, se me olvidó esta parte, profe, ¿puedo? Entonces está en su cuarta instancia, hubo 4 adendas, cuando típicamente son 2, y después comité ministro, y entonces es muy porfiado. Lo que uno puede destacar, sí, es una persistencia importante, pero yo creo que más bien habla muy mal de ese proyecto en particular. Yo creo que lo que el sistema tiene que establecer es un no rápido y un sí definitivo, ¿ya? O sea, si es que, si es que tiene problemas ya estructurales, se resuelven. Entonces, y lamentablemente seguimos con lo mismo. El proyecto San Antonio del puerto, por ejemplo, entró con muchas falencias de línea base, y eso lo va a arrastrar toda la vida. Todos los proyectos como Hidroaicén o como Punta Alcalde se pudieron haber rechazado del primer día, con 3.800 observaciones el primer día. Yo quiero destacar a un amigo mío que José Ignacio Escobar de Acciona, que en Valdivia él había proyectado un proyecto en el Santuario de Teresa Carlos Van Bander, y habían como 2.000 consultas desde la ciudadanía con respecto a este parque eólico, que estaba mal emplazado. Y él, en vez de insistir en un proyecto que iba a ser fallido, él dijo, ¿sabes qué? Me voy para otro lado mejor. Y eso es bueno, porque lo contrario, se persisten los problemas que sabemos, como tú dices, Bernie, del día 1, ¿cierto? Entonces, y al final se dice que la institucionalidad ambiental no da garantías, cuando estaba siempre clara la opinión de la ciudadanía. Cierto, muchas gracias Marcelo por todo esto, y el gran desafío es cómo podemos hacer que la gente y la comunidad tome conciencia. Como decíamos delante, esto es algo transversal a todos, al Estado, a los ciudadanos, a las empresas, a todos. El cambio climático es responsabilidad de todos los seres humanos. Entonces, no sé, de repente el desafío es cómo hacemos que la comunidad tome conciencia, que la gente hacerse cargo de sus propios residuos, cómo logramos que las grandes empresas sean más conscientes. Por ahí puede ser un poco el desafío, y de qué forma logramos que se hagan las mejoras correspondientes a la legislación. Todo lo que señalaba antes, que falta mucho todavía en materia ambiental. Y esa es la gran pregunta final. ¿Qué cree usted que debería ser el mensaje para la ciudadanía y la comunidad? Hay un problema que tenemos hoy día, que el estallido nos permitió abrir los ojos, pero al final empezamos a mirar que todo el resto era la causa de los problemas, y se nos empezó a olvidar cuánto contribuíamos nosotros mismos. Y si tú vas a Coyhaique, por ejemplo, al comienzo del gobierno hicimos una encuesta, cuáles eran las fuentes más importantes de contaminación en cada lugar. Entonces, en Santiago decían transporte, industria, leña. Ya de todos lados, transporte, industria, leña. Y en Coyhaique era industria. Y Carlos sabe que no hay industria ahí, pues entonces, en el fondo era como que algo. Entonces, había una naturaleza de pensar que el otro tenía que hacer algo que yo tenía que hacer también. El problema ahí era la leña. Y efectivamente, cuando hablamos de minería, también nosotros mismos, cuando cambiamos el celular a cada rato, estamos contribuyendo a eso mismo también. La principal huella hídrica que tenemos tiene que ver con cómo comemos, cómo nos vestimos, pero también qué consumimos y qué compramos. La huella de carbono de hídrica, si se la hacen, hay un montón de plataformas. Tú después pones todo, tu alimentación, todas las cosas, y después te sale que el 90% es tu consumo. Las cosas que nos gustan que lleguen por Mercado Libre, por AliExpress. Estamos ocupando casi 3 veces ropa de hace 2 décadas. Ustedes son más jóvenes, pero en mis tiempos, cuando era unos 15 años, tenía un par de poleras y sea todo. Ahora tengo un closet lleno de ropa, y cada una de esas cuestiones la ocupo una vez al año, y eso contribuye a la huella hídrica de todas esas cosas. Entonces, en fondo, eso es lo que te quería comentar nomás, que la práctica también entendamos que sí, hay culpables, hay que ponerle el cascabel al gato, pero gran parte también tiene que ver con nuestras decisiones. No podemos echarle la culpa a una persona porque nosotros queramos hacer un asado todos los días con un bistec que causa metano. Esa huella es propia, no se la puede achacar al resto. Entonces, esas son las cosas que hay que empezar a hacer. Cierto, si existe un consumo, estas grandes empresas que producen en cantidades gigantes, es porque también habemos consumidores que usamos todas estas cosas, que usamos esta energía de manera indiscriminada, que consumimos ropa en exceso, que tenemos alimentación, no tenemos manejo de residuos. Entonces, es cierto, todos debemos hacernos cargo en mayor o menor medida.
Muchas gracias, Marcelo. Sabemos que el tiempo también ha acotado. Agradecemos también por haber estado con nosotros en Voces Ciudadanas, Nacimiento, esta mañana. Así que te despedimos también. Agradecemos también el tiempo para dialogar juntos y para conversar respecto a estos temas que son tan importantes para nosotros. Así que muchas gracias por aceptar la invitación. Encantado, muchas gracias y nos vemos la próxima. Que les vaya bien. Gracias por la conversación. Chao, suerte. Chao, que esté bien. Y bueno, y también para allá ir cerrando el programa, Carlos, también quizá una reflexión final de tu parte, agradecer también por conectarte. Sabemos que también estás trabajando ahí en conservación, quizás una reflexión en torno a eso. Tú trabajas en conservación. Justamente lo que hacemos hoy día es trabajar y un poco... el invitado anterior, Marcelo, tenía gran injerencia en parte en la declaración que se hizo de grandes áreas marinas protegidas del Estado. O sea, gran parte del océano en Chile ya está protegido, lo que evita, ¿cierto?, que lleguen grandes flotas de extracción de recursos. Pero también eso requiere una gran responsabilidad y requiere, ¿cierto?, derivar de recursos para poder hacer una buena gestión. Hoy día nosotros nos encontramos haciendo... una protección de un área de conservación que justamente era uno de los grandes proyectos hidroeléctricos que viene en la Patagonia, como estos Hidroaicén, ¿cierto? Patagonia, y que hubo toda esta resistencia ciudadana de una comunidad que se organizó, que manejó los datos, tuvo la información y luchó para concretar algo. Entonces, es un buen ejemplo de cómo hoy día tú puedes conseguir cosas, de cómo se pueden abordar los temas, ¿cierto? Y logramos hacer los cambios. Hoy día yo trabajo en eso, haciendo lo que quedó después. Tomamos los lugares y los transformamos y los preservamos para el futuro, para las próximas generaciones, y también para contribuir un poco a la mantención de los ecosistemas prístinos de la Patagonia. Podría hablar todo el día de esto, pero bueno. Muchas gracias, Carlos. Gracias, Bernie. Gracias, Catherine, también. Gracias a todas las personas que hoy día se conectaron, los que han opinado. Eso es lo que busca Voces Ciudadanas, que se genere un diálogo, poder conversar de estos temas tan interesantes. Y con Carlos seguimos dialogando después para pensar en este proyecto, el río Taboleo, que tenemos ahí pendiente. Así que piénsenlo, puede ser un gran lugar. Rescatemos del río Taboleo. Todos los nacimentanos viven entre ríos, miren sus ríos, miremoslos, por favor. Estamos llenos de ríos, hay área húmeda, hay agua. ¿Ya? Tenemos un lugar ahí, no contribuyamos en la recuperación y la restauración de esos ecosistemas, de verdad. Cuenten conmigo. Parezco político. Gracias. Pero yo soy conservacionista, no político. Muchas gracias, Carlos. Gracias a todas. Chao. Gracias. Gracias a todos. Chao.